Pues gracias por recibirme en su escuela. Está muy bonita, me gusta. Qué bueno que tengan ustedes esta posibilidad de estar en esta escuela, que además sé que tiene un muy buen nivel académico, porque me lo han comentado las autoridades de educación. Pero miren, sí, como les decía el señor director, venimos del gobierno de la ciudad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, nos ha pedido a todos los secretarios y algunos subsecretarios que hablemos con los chicos de secundaria, los chicos y chicas de secundaria, porque efectivamente en la ciudad hay violencia, en todo el mundo hay violencia. Es una preocupación que se ha tenido siempre en la historia. Hay una carta, por ejemplo, ustedes seguramente han oído los nombres de famosísimos personajes de la ciencia del mundo, como son Einstein y Freud. Einstein, saben que es uno de los, yo creo que es el físico junto con Newton más importante en la historia de la ciencia, en la historia de la física. Einstein le mandó una carta a Freud, que es el fundador del psicoanálisis, ustedes saben, es un teórico de lo psicológico, de la mente, de lo más importante que ha habido en la historia de la humanidad. Y Einstein le preguntó a Freud, o sea, el físico le preguntó al psicólogo, al neurólogo también, que era Freud, le preguntó, ¿por qué la guerra? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial con una cantidad de muertes, millones de muertos en el mundo, en Europa particularmente? Una guerra terrible que terminó con una bomba atómica que mató a miles y miles de personas. Y las guerras, pues siempre han sido las guerras internacionales como esta, las guerras mundiales o las guerras locales, son terribles y provocan una mortalidad enorme. Y Einstein, ese gran científico, pregunta ¿por qué? Y bueno, hace todo un análisis Freud que ojalá y lo puedan ver. Está en la página de UNESCO, si quieren ver la carta, está por todos lados. Y ahora todos tienen acceso para verla en internet, en sus teléfonos o en sus casas o en muchos lugares. Ustedes pueden ver esa carta, cómo lo explicó Einstein y cómo contestó Freud. Pero para resumirles, la respuesta de Freud, que es el que sabe de ese tema, es el que el otro es físico, es un físico muy culto, pero pregunta al experto y el experto dice: tenemos instintos nosotros, eróticos, de amor, de amar, de construir, pero también tenemos instintos que tienen que ver con la destrucción, con la violencia. ¿Por qué? Porque provenimos de animales, nosotros somos parte del reino animal, somos descendientes de simios, somos parientes de los chimpancés, de los gorilas, somos al fin y al cabo somos seres vivos, somos animales y tenemos instintos que nos han permitido en la historia de la evolución el sobrevivir, el defendernos. Esos instintos tienen también son también respuesta a una necesidad de defendernos en la lucha por la existencia, para defender nuestras propiedades, para defender nuestro alimento, para defender a nuestra familia, etcétera. Pero decía Freud, pero esos instintos se han ido calmando con el avance de la cultura, de que los seres humanos aprendimos como individuos y como sociedades, a que nos teníamos que poner de acuerdo para vivir en sociedad, a que no podíamos, como cuando los humanos vivíamos en caverna, cuando estamos evolucionando en África, cuando nos dispersamos por todo el mundo, pues no teníamos, primero ni siquiera armas. Las primeras peleas eran con piedras o eran entre personas sin ningún arma. Después empezaron a usar piedras, después se desarrolló todo el armamento y hay una historia de todos los armamentos que seguramente ustedes conocen porque han visto algo de historia, algo de la evolución humana. Pero, ¿qué es lo que permitió cambiar esas formas
de enfrentamiento personal con armas o después con bombas, la cultura. Cuando, por ejemplo, en el caso de las guerras internacionales se creó la ONU, una organización que trata de resolver los problemas para que los países no lleguen a guerras, como llegaron en toda la historia antes de la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y todas las guerras que ha habido. Bueno, ayer, por ejemplo, se conmemoró una batalla que ocurrió en nuestro país. ¿Cuál fue la batalla que se conmemoró ayer? 5 de mayo. La batalla de Puebla, ¿verdad? La batalla en la que el general Zaragoza, encabezando al ejército mexicano, ganó las batallas para al mejor ejército del mundo. Porque también esa guerra era necesaria porque nos estaba invadiendo un país, ¿no? Francia, y nos impuso a un emperador, a Maximiliano. Y los mexicanos nos defendimos y bueno, en este caso, en esa batalla, el general Zaragoza derrotó al ejército francés, que era el mejor ejército del mundo y que en los últimos 50 años no había perdido ninguna batalla. Entonces, bueno, también ha habido en la historia, bueno, nuestra guerra de independencia, nuestra revolución, ha habido guerras que han sido necesarias. En fin, pero ojalá y esto no ocurra ya. Ojalá y ya no requiramos héroes tan importantes y tan gloriosos como Zaragoza, que nos tuvo que defender de una invasión, él por supuesto con su jefe, el presidente Benito Juárez, ¿no? Pero lo que decía antes, me desvié para comentar, no podía dejar de pasar la conmemoración de ese gran general, de ese gran héroe mexicano, porque también tengo que reconocer que en la historia de la humanidad pues ha habido guerras inevitables, porque unos países quieren conquistar a otros y unos países nos tenemos que independizar de ellos. Es el caso de México, que hemos tenido invasiones en nuestra historia tremendas de muchos países, de otros países. Pero les decía que a partir de esa idea de crear la ONU, de crear una organización internacional que trate de resolver los problemas entre los países, no ha habido ya guerras mundiales. Se resuelven, con mal o bien se resuelven. Pero a nivel individual, a nivel social, ¿cómo se evita que la gente se siga enfrentando, que la gente quiera resolver sus problemas a golpes o a balazos? Por las leyes, por el derecho. Porque los humanos nos pusimos de acuerdo en tener leyes para que una comunidad pueda vivir en paz. Necesita leyes, necesita normas. Y eso es lo que hemos desarrollado los humanos. ¿Y por qué es tan importante en general esto que decía Freud, la cultura? Porque la cultura, una cosa que nos permite es entender que no todo lo que nosotros hacemos, que no todo lo que nosotros pensamos, lo piensan otros. O que no todo lo que nosotros somos, lo son los otros. Que cada individuo, cada persona es diferente de otras. Que todos somos distintos. Y cuando tenemos una cultura, cuando conocemos la historia, cuando conocemos que hay otras lenguas, que hay otros países, que hay otras formas de entender el mundo, que hay muchas religiones, por ejemplo, que hay gente que no tiene religión, que somos ateos, o hay otros que son católicos, o judíos, o musulmanes, y todo es respetable. Y cada quien tiene derecho a decidir si cree o no en un Dios, o si cree o no en determinadas cuestiones. Es un derecho. Y eso lo aprendemos con la cultura. Por eso es tan importante la educación. Por eso es tan importante lo que me tocó a mí en este gobierno, que es fortalecer la educación. Que cada vez niños y niñas tengan mejor educación, que alcancen más altos niveles educativos, que continúen con estudios de bachillerato y que luego continúen con una licenciatura, con estudios de educación superior. Eso es lo que me toca a mí. Pero les decía, ¿cómo es que se evitan los conflictos? Pues respetando las normas, respetando las leyes. Esto y esa parte del aprendizaje que ustedes tienen, ese aprendizaje de la cultura, nos lleva a entender eso, que todos somos seres humanos, que inclusive en la especie humana no hay razas, que no se puede hablar de razas humanas porque no existen las razas, todos somos una sola especie
Y tenemos diferencias fisionómicas. Hay morenos, hay güeros, hay altos, hay más bajitos, hay gorditos, hay delgados, etcétera. Pero todos valemos lo mismo y todos somos iguales. Y todos tenemos que respetar lo que les decía antes. La cultura nos permite entender que no somos nosotros los únicos que tenemos una manera de pensar que es la buena. Pues yo les decía antes, por ejemplo, con respecto a la religión. Bueno, hay gente que tiene una religión evangelista o una religión católica o no tiene religión. Es tan respetable tenerla como no tenerla. Es un derecho de cada quien. Somos distintos. Hablamos nosotros un lenguaje que en México además del español se hablan otras lenguas, se hablan lenguas originarias y cada quien tiene el derecho de hablar la lengua que le ha tocado en su familia y además de aprender otras lenguas, que es importante también. Pero lo que sobre todo quiero destacar es que aunque somos iguales y tenemos los mismos derechos, también es cierto que cada uno de nosotros es distinto y tenemos la libertad de ser diferentes. Y así como queremos que cada persona nos respete nuestras diferencias, por ejemplo, también hay diferencias en la sexualidad, también hay diferencias en las preferencias sexuales. Ustedes están construyendo sus preferencias sexuales. No se sabe todavía cómo se definen las preferencias sexuales. No se sabe desde la biología, yo soy bióloga, por ejemplo, y les puedo decir, no se sabe, tampoco desde la psicología. ¿Cómo es que se va generando una preferencia y a alguien le pueden gustar los hombres o le pueden gustar las mujeres? No se sabe. No se sabe, pero lo que es cierto es que existe a una determinada edad una preferencia sexual. O hay ahora niños o niñas que dicen, no me gusta mi cuerpo, no quiero ser mujer o no quiero ser hombre. O sea, hoy lo que estamos viendo es que tiene que haber una gran libertad para que los seres humanos se puedan desarrollar, incluso en ese terreno de lo que se define como el género. De qué sexo nací y de qué género soy. En fin, lo que quiero sobre todo remarcar es que todas esas diferencias nos hacen distintos, pero no nos hacen valer más o menos. Nos hacen simplemente diferentes. Y lo que a veces provoca la violencia en una escuela o en la calle o en muchos lugares es la falta de respeto, la discriminación de unos a otros. Porque alguien, porque tiene un color distinto al nuestro, porque no habla el idioma que hablamos nosotros, porque es más alto o menos, o más gordo o más flaco. En fin, el mensaje que les queremos dar es que tenemos que dejar de discriminar, que un ambiente de violencia tiene como una de las bases esa falta de respeto. Esa falta de reconocimiento de los derechos de los demás. Me parece fundamental lo que dije antes. Cada uno de nosotros debemos defender nuestros derechos. Nuestros derechos de tener una preferencia sexual, nuestro derecho de estudiar, nuestro derecho a tener salud, nuestro derecho de tener o no tener una religión, etcétera. Pero al mismo tiempo que defendemos nuestro derecho, tenemos que defender el de todos. La libertad de todos, el respeto hacia todos. Eso es el mensaje que les quiero dar. Yo, el director, como les decía, yo soy secretaria de Educación. Me importa muchísimo la educación. Pienso que la educación es una de las grandes formas de la movilidad social. La educación permite que la gente se desarrolle, que la gente tenga mejores condiciones de vida. Eso es fundamental porque la educación tiene que ver con una adaptación, con que la gente se adapte a vivir las circunstancias que le tocaron vivir. No es lo mismo ser educado hoy, educarse hoy, que por ejemplo cuando yo estudié hace muchísimos años la secundaria. No existían las computadoras, no existía internet, no existía el teléfono celular. Muy poca gente tenía teléfono en su casa. El teléfono era algo de ricos. No, ahora mucha gente tiene teléfono en su casa y aparte tiene teléfonos celulares. Eso es un gran avance de la tecnología que ha permitido que haya más equidad, sin que la equidad, por supuesto, se alcance ni haya la equidad que debería, pero ahora
La mayoría de la gente tiene teléfono o acceso a un teléfono. Cuando yo estaba a la edad de ustedes, no había eso, no tenía. Era algo de ricos, lo mismo los coches. Los vehículos eran muy pocos y eran para gente especialmente rica. Entonces, claro que ha habido avances, aunque también hay grandes diferencias. Efectivamente, somos una ciudad muy desigual y yo creo que también con una gran discriminación. Y entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Empezar por nosotros mismos, empezar por atender cuando alguien les viene a platicar, ¿verdad? Cuando alguien les viene a platicar, hace un esfuerzo para platicar con ustedes. Me interesa muchísimo platicar con ustedes, pero también me interesa muchísimo que me escuchen, ¿no? Porque quiero oírlos ahora. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. Porque les decía, la discriminación provoca enojo. Ustedes, los ciudadanos de la capital, vivimos violencia en muchos niveles. Vivimos violencia en las casas, vivimos violencia en las escuelas, vivimos violencia en el metro, en el camión. Las mujeres, además, vivimos abusos muchas veces, ¿no? O sea, en el camión alguien se nos recarga o una persona nos dice un piropo que nos ofende. En fin, además de la violencia que todos sufrimos, las mujeres sufrimos además una violencia extra, que es el acoso sexual. Por supuesto, también hay niños que lo padecen y tenemos que evitarlo. Ustedes como niños y niñas, como jovencitos y jovencitas, tienen que defender su derecho a ser respetados, a que nadie los puede tocar si ustedes no quieren, a que cada persona tiene que respetar a los demás y ustedes tienen que acudir a las autoridades a sus papás o las autoridades de la escuela si alguien los molesta o las molesta, ¿sí? Tiene que haber en las escuelas una manera en la que alguien se pueda quejar y pueda decir que alguien está haciendo bullying, está haciendo acoso escolar, o que alguien está haciendo acoso sexual, porque hay niños que insisten que una niña tiene que ser a fuerza su novia, por ejemplo. Entonces, esto, o al revés, puede ocurrir también, esto tiene que haber una manera en la que ustedes puedan canalizar sus quejas y se puede intervenir para evitar esto. Fíjense que esta violencia en las escuelas, que se acostumbra a llamarle por el término en inglés de bullying, es tremenda. El daño que provoca es terrible. Le provoca daño al niño al que lo molestan, a la niña a la que molestan, al bulleado, que podríamos decir, pero también al bully. También lo que se ha visto en la historia, en el análisis de este comportamiento de niños y niñas que molestan a otras personas, es que a la larga quien es el más perjudicado es el que se la pasó molestando. Fíjense, a la larga muchos de esos niños que han sido, o niñas que molestan, que agreden, que son agresivos, pues terminan mal. Entonces, no crean que solamente es un problema para la persona a la que molestan, que bueno, algunos saben, más bien aquí todos saben, porque algunos chicos, compañeros de ustedes de otras escuelas me lo han dicho, esto puede llegar hasta el suicidio de alguien, porque lo están molestando hasta que dice, hasta aquí llegué. O jovencitos que se cortan porque están resentidos, porque tienen problemas, porque no entienden qué les pasa y se lastiman a sí mismos. Entonces, todo eso tiene que acabar y tiene que ver con una actitud de falta de respeto, de falta de consideración hacia los otros. Entonces, mi mensaje central es que seamos respetuosos con nuestro propio cuerpo, seamos respetuosos con nuestra persona, defendamos nuestros derechos y defendamos los derechos de los otros. Si nosotros queremos defender nuestros derechos, pero no queremos defender los derechos de los otros, pues sería algo injusto y absurdo, ¿verdad? Nadie va a permitir que violen sus derechos y no va a tratar también de tener alguna forma de desquite, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante esta parte. Y en algunas escuelas también me han hablado, por ejemplo, de violencia en el noviazgo. Entonces,
Eso me parece de lo menos aceptable, me parece una canallada, y voy a decir la palabra exacta, que un chico, porque eso es lo más común en el caso de la violencia en el noviazgo, que un chico maltrate a su novia, que un chico, porque es muy machista, porque se siente muy machito, molesta a una niña o a otra persona. Eso, yo creo que algo que tiene que cambiar en este país, que es muy importante, es el machismo. Las mujeres estamos hartas del machismo, ¿verdad, niñas? No queremos que sean machos, pero tampoco los aplaudamos cuando se pelean y al que gana, bravo. No fomentemos nosotras el machismo. Si queremos evitar que haya esta actitud de que se sientan superiores los niños por el hecho de ser niños, no lo aceptamos. Las mujeres y los niños, las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos los mismos derechos y tenemos las mujeres el derecho de tomar decisiones y podemos ser futbolistas o plomeras o policías o médicas o ingenieras. Tenemos derecho a hacer lo que queramos y tenemos las posibilidades de hacerlo. Yo quise empezar mi plática con ese hecho de lo que se conmemoró ayer de Zaragoza, el general Zaragoza, porque fue muy impresionante. En el mundo no se creía que México había ganado esa batalla en Puebla. Después nos invadieron los franceses y después lo sacó el presidente Benito Juárez, pero nadie creía que podíamos. Y eso a mí y otras cuestiones de la historia de México me permite entender que cuando los mexicanos queremos o las mexicanas queremos, lo logramos. Así como logramos expulsar a un ejército invasor que quería quedarse con nuestro territorio, así somos y así reaccionamos mexicanos y mexicanas cuando nos proponemos algo. Yo creo que si nosotros nos proponemos que tenemos que mejorar, que tenemos que lograr tener una ciudad más tranquila, tener seguridad para todos y para todas, lo vamos a lograr. Pero empecemos con cada uno de nosotros y nosotras, ¿sí? Empecemos con cada uno. Si nosotros le ponemos apodo a una niña, o si nosotros ponemos una foto de una niña o de una novia o de un novio en una forma que a ella no le va a gustar y que a los demás les va a provocar risa, no se vale. Cuando lo hagan a nosotros no lo vamos a poder quejar, ¿verdad? Entonces, piensen lo que hagan. Yo quiero concluir esta plática, porque quiero platicar con ustedes, con algo muy importante que menciono mucho, que es una filósofa judía del siglo pasado, que es Hannah Arendt, que ella analizó el comportamiento de los alemanes, particularmente de un alemán de Eichmann, una persona que era un nazi, que era evidentemente alguien comandado por Hitler, que se ocupaba, como su trabajo, de encargarse de los hornos en los que se quemaba a los judíos, a niños, a ancianos, a mujeres, a hombres. Se les quemaba en los hornos de varias ciudades como de Auschwitz, porque Hitler quería desaparecer a un grupo humano, en este caso los judíos. Entonces ella se preguntaba ¿por qué lo hizo? ¿Por qué una persona, en este caso Eichmann, obedece órdenes, de este caso Hitler, que le dicen hacer algo tan terrible como es encargarse de asesinar a inocentes por una razón, por la que sea, que se pensaba en ese momento que así le dijo su jefe que lo tenía que hacer? Y eso le permitió a Hannah Arendt construir una de las teorías sobre la ética más importantes de la filosofía, junto con, evidentemente, en la historia de la filosofía hay grandes filósofos. Evidentemente ustedes conocen a Aristóteles, a Platón, a Marx, a Hegel, etcétera, a Nietzsche. Todos ellos han escrito sobre la ética, pero ella hace un enfoque muy importante de la ética y señala que lo fundamental
para que una persona se pueda llamar una persona con ética, es que tengan la capacidad de analizar las cosas, que tengan la capacidad de reflexionar, que no tenga un solo derecho, que es a no pensar. Ese derecho no lo tenemos nadie. Los humanos tenemos la obligación de pensar siempre, porque tenemos la capacidad, porque tenemos un cerebro, producto de la evolución, que nos permite razonar, que nos permite pensar. Y lo que me encanta de esta filósofa, de Hannah Arendt, es que ella señala esto: lo que no hizo Eichmann, cuando le dan una orden y la cumple, es pensar. Y los humanos no nos podemos dar ese lujo de no pensar. Tenemos que pensar siempre, analizar lo que hacemos. La ética tiene que ver con eso, con decidir si algo que nos piden o algo que queremos hacer es correcto o no. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, eso es lo que me gustaría que hicieran. Que los niños y niñas mexicanos desde estas edades y antes aprendan siempre eso, a razonar, a definir si algo que van a hacer es correcto o no. Eso es lo que tiene que ver con la ética. El ser capaz de tomar una decisión y decir, porque mis amigos me dicen que tomemos alcohol, que nos emborrachemos, yo lo voy a hacer. A ver, yo quiero hacer esto, quiero empezar a tomar a estas edades, sabiendo, porque tengo mucha información de que el alcohol o las drogas son tremendamente dañinas para mi cerebro, y que no voy a ser tan inteligente como podría ser por haber consumido alcohol o drogas. Lo voy a hacer. Bueno, háganlo si quieren, pero decídanlo, piénsenlo, reflexiónenlo. No se dejen llevar porque, es que si yo no hago esto, ya no me van a querer mis amigos, ya no me van a querer hablar. Bueno, pero no voy a arriesgar la vida para que un grupo me acepte. ¿Cuántos niños, saben ustedes? A mí me preocupan mucho las niñas, evidentemente, porque nosotras hemos sufrido discriminación por el simple hecho de ser mujeres en la historia de la humanidad. Pero los niños me preocupan igual. ¿Saben quiénes son los jóvenes que tienen más accidentes? Son los niños, son los hombres. Y tiene que ver con el machismo, porque los niños tienen que tomar, se tienen que emborrachar, tienen que manejar rápido. Estoy diciendo niños más grandes que ustedes, pero se lo estoy diciendo para que lo piensen desde ahora. El machismo ha sido algo terrible, no nada más para las mujeres, también para los hombres. Los hombres tienen que ser machos, pelearse, ganarle al otro. Por favor. Yo decía eso que mencionaba Freud, a ese gran personaje de la historia de la ciencia. La cultura, compañeros. La cultura nos permite ese razonamiento, esa cultura, esa información, de reflexionar con base en información. Para eso están estudiando, para eso están conociendo principios básicos de ciencia, de historia, de filosofía, para que tengan la capacidad de razonar y tomar decisiones que les convengan en su vida y que no les provoquen daño, y que no provoquen daño a otros. Ese es el mensaje que les quiero dar. Quiero que me digan, por ejemplo, cómo ven ustedes a la ciudad, que me digan cómo se sienten y qué les gustaría que se hiciera desde el gobierno para que todos estuviéramos mejor y para que esa violencia que existe en las casas, y platiquemos con nuestros papás de que no queremos violencia en las casas, de que no nos debe golpear nadie, que hay maneras de resolver los problemas y que ustedes, por supuesto, tienen que obedecer a sus padres, pero discutiendo, platicando, no tiene que haber golpes. Entonces, en la casa, en la escuela tampoco. En la escuela la gente tenemos cerebro para pensar y para discutir por qué estamos enojados, por qué nos molesta algo. Eso es lo que tenemos que hacer, discutir, debatir, pero no golpearnos. Ese es el mensaje que les quiero dar, y me gustaría que ustedes me dijeran qué opinan de esto, qué creen que deberíamos hacer en las casas, en la familia, en la escuela, qué consideran que podríamos hacer. A ver, por ejemplo, ¿qué opinas? Préstenme el micrófono, por favor. ¿Qué opinas? ¿Qué te gustaría que cambiara?
Yo opino que se debería de cambiar de cómo se cuida la ciudad, de cómo están los policías, que haya más gente que sea policía porque no hay tanta seguridad en las calles. Puedes ir caminando y puedes encontrar gente drogándose y no hay nadie que los detenga. Y que pues... Muy bien, muy bien. Me encanta que lo digas y por supuesto que eso es muy importante. Tiene que haber más policías y más preparados también, ¿verdad? Que sepan usar la manera para evitar un delito, que sepan las formas de detener a la gente que va a hacer un delito o que hizo un delito, pero al mismo tiempo que respeten los derechos humanos también, ¿no? Porque eso es muy importante, entender que todos tenemos derechos humanos. El Chapo Guzmán, que es terrible persona, tiene derechos humanos. ¿Tiene que estar en la cárcel? Yo creo que sí, porque ha hecho cosas terribles, pero no se le puede golpear, no se le puede maltratar. Se tiene que respetar sus derechos humanos y tiene que estar encerrado. Esto lo tienen que aprender también los policías, ¿no? ¿Qué más les gustaría? Eso yo lo voy a hablar con el jefe de la policía, que es mi compañero, el jefe de la policía de la ciudad, el secretario. Le voy a decir que los niños y niñas piden eso porque me lo han pedido mucho. Y se está trabajando en eso. Por ejemplo, algo que estamos haciendo nosotros en la secretaría que yo encabezo es hacer un bachillerato para que muchos policías que no tienen ahorita preparatoria, no tienen bachillerato, lo hagan. Porque la cultura es fundamental. Ellos tienen que tener una cultura que incluya esa cuestión de derechos humanos. ¿Qué más se les ocurre que podríamos hacer? En la ciudad, pero también en las escuelas. ¿Qué se debería hacer en la escuela? A ver. Qué gusto me da que quieran platicar, a ver. Además se portaron muy bien, ¿eh? Se portaron muy bien. Todos atendieron. Me da mucho gusto. ¿Podemos cambiar? Si quieres, párate para que te vean tus compañeros. Ay, cabrón. Como tú quieras, como tú quieras. A ver, dime, ¿qué quiere, en qué crees que pueden cambiar ustedes? A ver, dime una cosa, ¿aquí hay bullying? No. ¿No hay? No. ¿No hay bullying? ¿Nadie los molesta? No. A ver, levanten la mano los que piensan que sí hay bullying, que hay gente que hace bullying. ¿Hay bullying? Pues sí hay bullying. Los que dicen que no hay. Bueno, ganan los que dijeron que sí, y muchos no dicen nada. A ver, ¿tú qué dices? Estabas votando. A ver, él iba a hablar, pero dijiste que ibas a plantear algo. Que cambiaran los alumnos y pues... Cállate, Carmen. ¿Qué te gustaría que cambiaran en la escuela para mejorar? ¿En la escuela o en la casa, en la calle? ¿Qué te gustaría? Pues... ¿Cómo me gustaría? Pues ¿Quién le ayuda a su compañero? ¿Sí? A ver, pásale. Pues podrían cambiar el mobiliario, el mobiliario de la escuela. El mobiliario. Ajá, porque luego como que están sin respaldo las sillas, están rotas, tienen círculos así alrededor y ya. ¿Ya vinieron aquí los de el programa de Mejor Escuela? ¿No ha venido? No, ¿está el director? ¿Ya vinieron? ¿Y qué seleccionaron los papás de los chicos? Rehabilitar lo que serían los espacios de las tecnologías, donde ahora se imparten los clubes. Ah, bueno. Bueno, pero entonces lo que me dicen los niños es que están mal el mobiliario, que las sillas están muy viejas, ¿o qué? ¿Qué más? Bueno, ¿Qué más aquí? les voy a dejar un correo con el director para que me escriban, ¿eh? ¿Me escriben? Les vamos a dejar un correo electrónico para que para que me digan qué falta, ¿sí? A ver, ¿quién quiere hablar? A ver. Este no sirve. A ver. Sirve, perdón. A ver. ¿Qué te gustaría que cambiara en la escuela, en tu casa, en la calle? Pues básicamente, para mí, más que la educación es cómo se emplea, porque las personas una vez que ya tienen doctorados y todo eso, se vuelven soberbias y solamente buscan el dinero, se buscan tener más y más, y es lo que yo creo que han provocado que México vaya pudriéndose, porque,
porque las personas ya no buscan el patriotismo y yo creo que eso es lo que se tiene que fomentar, que haya amor a México y que esto cree que las personas ya no se quieran ir a Estados Unidos, por ejemplo, que quieran vivir aquí y que obtengan mejores salarios, porque eso va a ayudar a que la ciudad vaya mejorando. Muy bien, muy bien. Miren, sí, estoy totalmente de acuerdo con su compañero. Yo sí considero que, y seguramente también él, que la educación es fundamental y que la gente estudie toda la vida. Para mí yo creo que la gente tiene que seguir aprendiendo a todas las edades. Los viejitos, las señoras grandes pueden seguir leyendo, estudiando y aprendiendo cosas siempre. Ahora, que se vuelvan soberbios sí me parece muy grave. También es cierto, hay gente que se cree superior porque tiene una licenciatura o un doctorado. Eso está mal. Yo les dije antes, bueno, hay gente que ha tenido oportunidad de estudiar, hay gente que no ha tenido oportunidad de estudiar. Nadie es superior a nadie. Tener un doctorado no hace superior a nadie. Lo hace a lo mejor más preparado en un tema, eso sí, pero eso no le da superioridad y tienes toda la razón. Ahora, pero qué bueno que haya gente que estudie, porque nosotros seguramente en algún momento de nuestra vida hemos, por ejemplo, ido con un médico, ¿verdad? Hemos ido con un médico, o nuestra familia ha ido con un médico, y qué bueno que tengan estudios y que hayan continuado estudiando, porque si alguien, además de ser médico general, es cardiólogo, es pediatra, estudia cómo curar el cáncer, pues qué bueno, ¿verdad? ¿Estarías de acuerdo? Se necesita gente que estudie mucho. Se necesita que haya doctores de todos los estilos, de leyes o de filosofía o de medicina, pero también recordarles que son personas, que no son superiores a nadie por haber hecho un estudio más. En eso coincido contigo. No se vale ser soberbio. Y bueno, hay gente que aunque ha hecho doctorados en muchos lados, ha sido muy corrupta, ¿no? Como muchos presidentes hemos tenido, o políticos que son gente preparada y que son de un corrupto impresionante. Pero esos yo creo que son las excepciones. Sí me parece a mí muy importante la educación, independientemente del trabajo que uno tenga, el tener una cultura, el reconocer que hay otras culturas en los humanos y que la nuestra no es la mejor o la única, es fundamental, me parece. ¿Quién más quiere decir algo? Acá, doctora. A ver. Bueno, a mí me gustaría que se cambiara el tema de lo de las peleas en la escuela. ¿Lo de qué? Las peleas en la escuela. Las peleas. Porque aparte de que no solo provocan que alguien salga lastimado, nadie gana. Realmente es que, sí, yo le gané y le pegué bien fuerte, pero no ganaste un trofeo, no ganaste una medalla o algo así. Lo único que hiciste fue lastimar a una persona y chance también que te lastimaran a ti, y pues hay consecuencias para todo. Y además hace creo que más de ya un mes que pasó, pues hay un kinder aquí casi cruzando la calle. Entonces ahí iba mi hermanito y íbamos saliendo mi mamá y yo, y de repente alguien nos dice: no, métanse porque están disparando. Ay. Y resulta que donde empezaron a disparar era donde estaba la pelea. Y no sé si muchos sabían, pero pues allá hay un kinder, hay niños pequeños y hay personas que van saliendo casi a la misma hora que nosotros. Y pues está mal, ¿no? Porque aparte de que ocasionan que no puedan pasar las personas, y pues por eso se ocasionó, porque alguien no dejó pasar a otra persona. Es que es ridículo, es vergonzoso. Es que me encanta que digas eso y te felicito muchísimo. Bueno, los felicito a todos los que han hablado, porque han dicho cosas muy importantes todos, pero esto me parece central, lo que dice su compañera. Esto no puede ser que haya peleas entre niños, y sabemos, son sobre todo Fueron niños, niñas. o también niñas. Bueno, niños y niñas que se pelean a golpes. Yo creo que también sus compañeritos, sus amigos, no los deben de permitir. También, a veces la gente se altera muchísimo y dice: a la salida te espero. ¿Saben qué? Sus compañeros o compañeras, sus amigas, no los dejen que se peleen. Yo creo que el pelearse de esa manera, como señala su compañera, es comportarse de una manera animal. No nos estamos comportando como humanos. Los humanos tenemos capacidad de hablar. Ya les dije antes, y ya lo saben, no se los tengo que decir yo. Tenemos capacidad de pensar. Y pensar además, lo que decía ella,
sentirte superior porque le pegaste más fuerte a alguien que entonces por lo tanto era más débil que tú, pues es una vergüenza. Es una vergüenza, no es un orgullo. Y eso es muy importante que todos lo hagan, lo que dice ella. Porque cuando uno dice, ay, el campeón es este que le pegó al otro, o esta niña, qué bárbara, que ganó la pelea, eso es una vergüenza. Y eso es lo que tenemos que aprender mexicanos y mexicanas. Aprender que la gente violenta debe sentirse avergonzada de sus reacciones de tipo animal. Y entonces decirles, no te pelees, ya quedaste de verte a la salida, no lo hagas. Hay otras maneras de resolver los problemas. Yo entiendo que hay momentos en los que la gente puede decir, no puedo más porque esta persona me molesta y me dice y me pone apodos. Pero ¿saben qué? Intervengan todos, discutan en los salones, discutan en los grupos. No permitan que eso pase en su escuela o en su casa, no lo permitan. Llegar a los golpes no es necesario. Yo sí creo que es vergonzoso llegar a los golpes. Se puede discutir, se puede decir, no te voy a volver a dirigir la palabra, no quiero ser tu amiga, tu novio, no quiero nada contigo, pero no llegar a los golpes. Y en eso tienen que colaborar todos para que no les estimulen. Bueno, a mí hay escuelas donde he preguntado, ¿aquí ha habido peleas? Y me dicen, sí. ¿Y ustedes qué hacen? Apostamos. ¿Qué es eso? No, pues para eso está el box y para eso están las luchas, ¿no? Vayan a las luchas, vayan al box si les gusta y ahí sí podrán apostar. Pero entre compañeros, golpearse, pegar, no. El box como deporte, pues a mucha gente le gusta. Está bien, como deporte está bien. Como forma de resolver conflictos es vergonzoso. A ver, aquí querías, termina. Va a terminar su compañera y sigue él. Lo peor de todo es que había papás ahí y no hicieron nada. ¿Cómo? Había papás ahí y no hicieron nada. Y el hecho de que aventaran balazos, muchos dirán, ay, pero fue hacia arriba, no les va a hacer nada. La bala cae y cae con la misma fuerza que cuando se dispara por inercia y es algo que no se debe hacer porque pon tú que a lo mejor no le dio a nadie, pero si le hubiera dado y no... Bueno, pero acaba de pasar. Acaba de pasar que a una chiquita, una estudiante del CCH Oriente, la mató una bala perdida. Una bala de las que tú dices, hasta ahorita, esa es la teoría de los policías. La Procuraduría está investigando, pero hasta dónde van, y si esa vez no fue, ha pasado, que balas perdidas matan gente. Como dice su compañera muy bien, porque además sabe física, sabe que la bala va a caer con la misma velocidad con la que se fue de la pistola. Y con esa velocidad va a llegar y va a matar a alguien. Entonces, es increíble que la gente tire disparos al aire. Pues en primer lugar es gente violenta e ignorante, ¿verdad? Que no sabe que esa bala va a caer con la misma fuerza y puede matar a alguien. Y al menos les digo, hasta donde va la hipótesis de la Procuraduría que hay que demostrar, es que pudo ser una bala perdida de gente que estaba forcejeando y que a esa niña la mataron por eso. Y entonces, si no le dio a nadie, ok, está bien. Pero pudo haber matado a un niño chiquito y si no a un niño chiquito haberlo dejado huérfano. A quien sea, sí. Haberlo dejado huérfano porque básicamente estaban frente a un kinder de donde salían niños pequeños con sus papás o sus mamás. Pues aunque no sean pequeños, si un niño como ustedes imagínense, una desgracia para la familia, una desgracia para la ciudad, que no se vale. Y estoy de acuerdo, tenemos que hacer algo en el gobierno está haciéndose una campaña de parte del gobierno de la jefa de gobierno de Sheinbaum para despistolizar, para que la gente entregue sus armas, se las compran con tal de que las regresen. Pero bueno, no es fácil, pero eso es un punto muy importante. Muchas gracias por tu participación. Denle un aplauso a su compañera porque es increíble. Ese es el tema. Ella toca el tema de las peleas que ocurren aquí y de las peleas en la calle y de la gente violenta que además de todo usa pistolas y se pone a disparar al aire, por favor, porque hay que festejar el Día de la Independencia. Es absurdo y se ha pasado muchos accidentes por esas balas perdidas. A ver.
Pues yo diría que México cambia un poco su forma de pensar acerca sobre las ideas del machismo y poner estereotipos, y aparte pues las ideas del racismo y la discriminación, porque todos somos iguales y México necesita justicia e igualdad. Excelente. Bueno, es que esta escuela me tiene fascinada. ¿Qué niños más inteligentes tienen aquí, de verdad? Como dije antes, cuando los mexicanos y mexicanas queremos, pues somos así, ¿verdad? Inteligentes. Me parece estupendo lo que dice él. Hay que acabar con la discriminación, por supuesto, con el racismo, con el clasismo. Todos somos iguales, todos valemos muchísimo. Y defendámonos de quienes nos discriminan. Pero no discriminemos nosotros. No discriminemos. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien para terminar? ¿Ya? ¿No, nadie levantó la mano? Es que no veo. Ya me da el sol. A ver, los niñitos más grandecitos, a ver. ¿Qué quieren decir? ¿Qué opinan de que los compañeros se peleen a golpes? ¿Qué opina? A ver, ¿qué opinas tú? Dime, ¿qué opinas? Dime tu opinión. Pues que está mal, pues que está mal. ¿Tú te has peleado? Sí, pero sí me he peleado bastantes veces, pero pues, aunque se siente la adrenalina, pero después te sientes culpable. Sí. Sí. No, porque además eres un chico fuerte, alto. Sí. Si tú le pegas a otro, no se vale, ¿verdad? No se vale, no se vale. O sea, decir, yo gané, pues sí, porque le pegaste a alguien más, más débil, aunque esté más alto o más fuerte, no sabe pelear. No puede ser un orgullo la pelea. Y eso se los digo mucho, porque a veces las propias mujeres aplaudimos, como esas niñas que me dijeron, ¿qué hacen ustedes cuando se pelean sus compañeros? Apostamos. No, qué barbaridad. No se pueden divertir a costa de que dos niños se golpeen. Como dijo su compañera, pueden lastimar. Digo, hay gente que ha perdido un ojo en una pelea. No es más fuerte, además, a veces el más fuerte es el que por algún accidente termina lastimado. Ojalá, de verdad, me gustaría dejarles ese mensaje. No resuelvan y participen en donde sea, también en sus casas, con ese discurso de discutir, debatir, ponerse de acuerdo. Las familias deben hacer también reuniones y decir, a ver, esto no se vale, mi hermano me está molestando, mi hermana me está haciendo algo. No, a ver, coméntenlo, pero no se peguen. Y lo mismo con sus papás, que no se resuelvan los problemas con violencia. Es fundamental. Y si cada niño de las secundarias va a sus casas, va a la escuela y dice no a la violencia, vamos a ir avanzando en México. Se los digo en serio. Miren, es que la ciudad ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, antes no nos preocupábamos por el medio ambiente. No, más que la gente, los biólogos o algunos, pero no, en general, la gente no se preocupaba por cuidar el agua, no se preocupaba por no contaminar, no se preocupaba por reciclar. Hoy todos ustedes ya tienen esa cultura, que no la tienen muchos adultos, porque cuando estábamos chicos no nos enseñaron eso. Entonces, cuando se impulsa un tipo de cultura como ese, así como se impulsó el tipo de cultura de no tirar el agua, no tener luces prendidas que no se necesiten, cuidar el medio ambiente, cuidar a los animales y a las plantas, se va a lograr. Así se va a lograr que se disminuya la violencia. Con esa campaña permanente de que la violencia es inaceptable, de que no queremos ya el machismo, ni tampoco a las niñas que se comporten así. No queremos que haya gente violenta. No aceptamos la violencia y la rechazamos. ¿De acuerdo? Gracias por su atención.